Bienvenidos a este video en el Día Internacional de los Derechos Humanos, una producción de la Fundación Construir. Hoy, 10 de diciembre, celebramos y reflexionamos sobre lo esencial. ¿Qué son los derechos humanos? Básicamente son derechos inherentes a toda persona por el simple hecho de ser humana. Son universales, inalienables e indivisibles. Protegen nuestra dignidad y fomentan la igualdad, sin distinción de raza, género, origen o creencias. Su historia es un camino de luchas colectivas que hoy nos inspiran. Con raíz en la Ilustración del siglo XVIII, con ideas de libertad e igualdad que impulsaron revoluciones, y en el 48 la ONU adopta la Declaración Universal, una idea común para todos los pueblos, en respuesta al horror de la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Desde entonces, tratados globales han tejido una red para promover el diálogo y la paz. Los derechos humanos son diversos, obviamente todos tenemos la obligación y bueno, el Estado tiene la obligación de darnos las normativas, ¿no? Para que se apliquen los derechos humanos de cada una de las personas. Bueno, los derechos humanos tienen varias definiciones, ¿no? Y vamos a dar una definición la más corta posible. Los derechos humanos son las normas, leyes que protegen esencialmente la dignidad humana. La significación de derechos humanos es el resultado de muchos siglos de lucha para vivir en mejores condiciones y bueno, han significado muchas vidas sacrificadas y muchas sociedades desperdiciadas. Bueno, alejado de la definición clásica, yo creo que los derechos humanos son los derechos más elementales que tenemos todas las personas, ¿no? Es fundamental que estos derechos se apodere a la ciudadanía desde su concepto, desde saber cuáles son, para que pueda defenderlos justamente. Bien, los derechos humanos tienen que ver con libertades fundamentales y la dignidad de todas las personas. Yo creo que es un hito muy importante en la historia global. Considero que tenemos un largo camino por recorrer para garantizar y defender las conquistas alcanzadas en nuestro país. En Bolivia, el compromiso con los derechos humanos se consolida con la democracia en el 82, tras dictaduras oscuras. Tuvimos un avance transformador a partir de la Constitución del 2009 que reconoce nuestra diversidad plurinacional, derechos indígenas y de género, integrando tratados como la Convención Americana, entre otros. Esto fomenta el diálogo intercultural y la participación, pilares importantísimos dentro de nuestra gobernabilidad. Hoy, en este 10 de diciembre, Bolivia brilla como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, defendiendo la universalidad en foros globales. Logros en educación cívica y mediación comunitaria fortalecen la inclusión. Pero no todo es celebración. En el pulso diario de nuestra realidad sentimos las sombras de interferencias que cuestionan la independencia de la justicia, condiciones en detenciones que aún no abrazan plenamente la dignidad humana, y esa sutil erosión de la confianza cuando la impunidad se asoma como un eco de heridas no del todo cerradas. Reflexionamos también sobre cómo en momentos de polarización las voces a veces se sienten acotadas, invitándonos a un diálogo que libere y nos una. Yo creo que hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es el ámbito global y regional, que aunque vivimos en Bolivia no lo podemos desconectar. En Bolivia hay también este contexto de una mirada muy conservadora, basada también en diferentes tipos de poderes políticos muy conservadores. Yo creo que se han dado grandes avances, los podemos verificar, ¿no? En diferentes ámbitos. Sin embargo, hay determinados momentos en picos de conflicto en los que se ve que hay una vulneración clara y a veces diríamos también muy sistemática de estos derechos, ¿no? Estamos entre avances que nos dan un panorama bastante optimista, pero al mismo tiempo en determinadas coyunturas, en determinados contextos y territorios, estos derechos son vulnerables
y en muchos casos de vulneración, de violación de los derechos humanos, se han quedado en la impunidad. Entonces, ahí estamos entre avances significativos, pero por momentos también en retrocesos. Vamos avanzando. Bolivia no es una isla, entonces todo lo que pasa en el contexto mundial le afecta también. Estamos en la mitad del camino, o diríamos estamos en la mitad del río, y tenemos que seguir nadando para llegar a la otra orilla. Tenemos que seguir trabajando porque básicamente se respete el derecho de cada ser humano y de cada ser vivo en esta sociedad. Sí contamos con varias normativas y varias cosas que realmente hacen que podamos ejercer los derechos, pero obviamente este es un camino que se tiene que seguir trazando, faltan muchas cosas, si bien contamos con normativas especializadas en temas específicos como derechos de las mujeres, derechos de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, población LGBTI y otras, aún falta mucho por recorrer, ¿no? Todavía falta que podamos seguir creciendo y haciendo normativas que realmente en algún momento puedan hacer que podamos ejercer plenamente nuestros derechos. En este Día Internacional de los Derechos Humanos, volvamos un poco la mirada hacia el futuro, hacia el mañana. Imaginémonos que en un contexto de polarización que a veces nos divide, podemos llegar a pensar qué es lo que nos espera. No son obstáculos insalvables, sino invitaciones a tejer juntos una Bolivia mucho más justa. Pensemos en cómo la impunidad que aún susurra en nuestras memorias, podemos nutrir a través de estas mismas una justicia independiente y cercana, que sane heridas y devuelva la confianza en lo que compartimos. Y en esa danza de la conflictividad cotidiana, ¿no sería hermoso priorizar el diálogo inclusivo, la mediación que escucha cada voz, mientras atendemos esas demandas vitales de salud y empleo que tocan el corazón de nuestras comunidades? Así profundizamos la inclusión, empoderando a indígenas, mujeres y juventudes con educación cívica que cierre brechas, celebrando nuestro Estado plurinacional como un mosaico vivo de historias entrelazadas. El reto fundamental es que los distintos estratos sociales segmentados en mujeres, jóvenes, adultos, organizarse para no ser sujetos de decisiones de otros, sino volvernos sujetos decisores y dueños de nuestro destino. Tenemos que ver un sistema, por ejemplo, un sistema judicial que nos permita realmente tener un acceso a la justicia. Este sistema ahora tiene ciertas barreras que no permiten que las poblaciones vulnerables puedan ejercer, ¿no? Entonces, aquí también tiene que haber ciertos cambios en el sistema judicial. Bueno, el Estado boliviano tiene que ser el primer garante de los derechos humanos, no solamente porque tiene la obligación a través del sistema normativo o porque ha firmado convenios internacionales, sino porque la legitimación de la administración pública del Estado boliviano tiene que ver con la promoción, con la vigencia de estos derechos. Yo creo que el primer reto es como sociedad civil trabajar en coalición, ¿no? Mientras más somos, más fuerza tenemos para la exigibilidad y para prevenir retrocesos y promover avances en materia de compromisos internacionales, regionales, que ha hecho el Estado boliviano en el marco de los derechos humanos y la legislación actual. Creo que un segundo reto es, dentro de esta articulación fuerte de sociedad civil, empezar a mapear quiénes qué pueden hacer y qué presencia tenemos a nivel territorial para construir una estrategia que tenga diferentes aristas. Preguntémonos hoy, ¿qué rol jugamos nosotros en esta historia? Cada uno de ustedes, con su escucha atenta y su paso decidido, son ese hilo que lo une todo. Desde la Fundación Construir
Este no es solamente un llamado de nosotros, es una invitación colectiva, tejida con instituciones y organizaciones de la sociedad civil y comunidades que laten al unísono por una democracia activa y viva. Juntos transformemos el diálogo en acción. Que este 10 de diciembre sea el comienzo de una Bolivia donde la justicia nos abrace a todos.